Hola Muy bien. Carmen, buenas tardes, qué gusto de verte. Gracias por aceptar la invitación para estas charlas de divulgación que son tan importantes de lo que hacen nuestros investigadores de la UAM Xochimilco. Carmen Monroy, dime cuál es tu formación, cómo se llama tu investigación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ceci, por la invitación. Fíjate que es bien interesante y bien importante que divulguemos lo que hacemos. A veces ni como compañeros de un departamento sabemos lo que hacen los demás y además porque también para los alumnos puede ser interesante e incluso para otras instituciones saber qué hacen en otras instituciones educativas, ¿no? Y pues el día de hoy les voy a platicar un poquito de lo que es mi proyecto de investigación. Y mi proyecto de investigación es sobre los alimentos funcionales aplicados en la acuicultura. Cuando hablo de alimentos funcionales, tiene que ver con probióticos, prebióticos, simbióticos y extractos vegetales que en realidad yo los utilizo para mejorar sobrevivencia, crecimiento y control de las enfermedades de peces y crustáceos. Pero antes me gustaría platicarte cómo es que yo me decidí por abordar esta línea de investigación. Y resulta que cuando yo inicié, cuando yo egresé de la licenciatura en biología, yo inicié mi trabajo con todas las granjas de productores de peces de ornatos en Morelos, apoyada con la doctora Pilar Negrete Redondo y con el doctor Jorge Romero Jarrero del Instituto de Ciencias del Mar. Y íbamos a las granjas de Morelos y veíamos que pues continuamente se les moría su producción y que a veces de un día para otro ibas un día y al otro día te avisaban que ya se habían muerto todos los peces. Y entonces veíamos un sinnúmero de enfermedades. Nos dedicamos en ese tiempo, te estoy hablando hace más de 25 años, a caracterizar todas las enfermedades y determinar cuál era el agente etiológico que causaba esas enfermedades. Bueno, pues ya teníamos reconocidas todas esas enfermedades y después veíamos que los productores pues hacían grandes esfuerzos por controlarlas porque evidentemente pues les afectaba, pero veíamos que hacían un uso indiscriminado de muchos químicos, antibióticos, que pues lejos de ayudar dañaban y que hoy lo vemos muy marcado con la resistencia bacteriana, por ejemplo, ¿no? Y que sabemos que pues dentro de 40 años de lo que nos vamos a morir también va a ser de la resistencia bacteriana, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar nuevas estrategias de control de las enfermedades que no tuvieran que ver con ningún químico, con ningún antibiótico. Y por ahí con mi trabajo de tesis doctoral, yo encontré un tema que me gustó muchísimo, que es el uso de probióticos. Y así como escuchamos nosotros probióticos en la tele, que nos ayudan a mejorar nuestra microbiota intestinal, pues yo empecé a abordar qué sucedía esto con los peces y crustáceos. Y por ahí en algunas conferencias y en algunos congresos me decían, pero ¿a poco los peces pueden comer yogur? ¿No? Y era algo muy chistoso y les decía, no precisamente que puedan comer yogur, pero sí se les puede adicionar en su dieta algunos microorganismos, porque finalmente todos los seres vivos tenemos una microbiota asociada. No somos nada sin nuestras bacterias. De hecho, tenemos más bacterias en nuestro intestino que células en todo nuestro organismo, ¿no? Pero fíjate que hasta ese momento, y que te digo, estoy hablando hace más de 10 años, pues no se había reconocido la importancia de la microbiota intestinal. Hoy sabemos que tiene incluso efectos positivos en el desarrollo neuronal, por ejemplo, y que antes no era reconocida. En el caso de los peces, pues no se sabía absolutamente nada. Y nos dimos a la tarea de caracterizar toda esa microbiota que hay en el intestino. ¿Pero por qué? Fíjate que la universidad tiene un gran compromiso, y lo digo por Juan Xochimilco, en el que es su servicio comunitario. Y te digo, nosotros trabajamos con muchos productores, ¿no? Y esto era muy relevante para nosotros porque desarrollar una estrategia para el control de las enfermedades que pudieran utilizar ellos y que fuera sencilla, pues ha sido todo un reto, ¿no? Y entonces, sobre todo porque fíjate que la acuicultura
es una actividad productiva que va en crecimiento y que en los últimos años ha tenido un aumento impresionante. De hecho, ha sido clasificada como una actividad de seguridad nacional por la producción de alimentos que se tiene, la cantidad de proteína animal que ayuda a la alimentación humana. Y pues por otra parte, por la comercialización de los productos. Tan solo en México, por ejemplo, son 7,000 millones de pesos los que se generan por esta actividad al año, hablando de peces de consumo humano. Pero también tenemos que considerar otra actividad que se desarrolla dentro de la acuicultura, que es la actividad ornamental. A todos nos gustan los peces de ornato, ¿no? Son bellísimos. Y fíjate que nuestro país, pues es un gran productor de peces de ornato y sobre todo el estado de Morelos, donde hay más de 400 granjas y donde se producen infinidad de peces, ¿no? Y donde se generan hasta 600 millones de pesos al año. Uh-huh. Y esta actividad se ha vuelto también una actividad productiva que tiene que ver con cuestiones de equidad de género, porque la mayoría de las mujeres son las que producen estos peces, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos mucho al trabajo con los productores, capacitamos y de ahí fuimos desarrollando y obteniendo los primeros probióticos aislados de los propios organismos de interés, porque en un principio pues se utilizaba el Yakult, o sea que utilizaban otras bacterias aisladas del ser humano, pero pues si consideramos que los peces y el ser humano somos muy distintos en cuanto a ambiente y en cuanto a lo que consumimos, porque eso se refleja en la microbiota, ¿no? Entonces, pues hemos tenido resultados muy bonitos con este trabajo y luego, pues también con la utilización ahora de nuevos sistemas de producción en donde los actores principales son las bacterias para la remoción de todos esos compuestos que se generan en la producción. La actividad acuícola, como cualquier actividad, produce desechos. Y hoy tenemos un gran impacto con la contaminación que hay en nuestro ambiente. Fíjate que cuando alimentamos a los peces, ellos solo se comen el 30 o solo asimilan el 30%. Lo demás lo desechan. Y esos desechos se quedan en el agua y salen al ambiente. Pero resulta que hay muchos productores que siguen utilizando químicos, antibióticos, hormonas, y eso impacta negativamente sobre el ambiente. No se digan las granjas de camarón, que hablamos que se integra nitrógeno, fósforo hacia los ambientes circundantes y entonces podemos generar problemas ambientales muy fuertes. Entonces, hoy en día estamos trabajando sobre nuevos sistemas de producción sustentables, donde se controle los desechos que sean reutilizados y metabolizados por las bacterias, pero además fíjate la ventaja que no se necesita recambios de agua, porque tradicionalmente para cultivar peces se tiene que hacer recambios de agua para mantener su calidad. Pero con estos nuevos sistemas de producción que te comento, que estamos desarrollando y que se llaman BioFlow, lo que hacemos es que generamos una comunidad benéfica que ayude a metabolizar todo eso que se genera y no sean necesarios los recambios de agua. Y eso hoy en día es muy importante. Pero además eso permite que se tenga un mejor control de los organismos y que no sea necesario utilizar ni químicos ni antibióticos, porque también la manipulación que se hace en esos sistemas genera estrés en los organismos como en cualquier individuo y entonces genera enfermedades. Y bueno, yo en el laboratorio junto con mi equipo pues tenemos un cepario de bacterias probióticas que hemos aislado de peces y crustáceos y que las hemos probado con resultados muy positivos, sobre todo en el control de las enfermedades, ¿no? Entonces, eso para nosotros ha sido muy importante, seguimos trabajando. Incluso tenemos cepas de caballito de mar que nos han pedido, porque te digo, trabajamos para los productores de ranas. Hay una gran producción de rana toro en México también. Entonces, hemos trabajado con ellos y pues seguimos trabajando. Hoy nuestra línea se ha ampliado hacia el uso de algunos extractos vegetales
regresar a lo natural, ¿no? Un poquito. Pero en el caso de peces y crustáceos, no buscar extractos vegetales como los que utilizamos para el ser humano, sino los más cercanos a los peces como algunas algas. Hoy estamos utilizando la hoja de almendro con resultados bien interesantes porque los peces cuando se enferman, la piel se empieza a deshacer, se empieza a dañar porque hay hemorragias y con estos extractos hemos visto que la piel se recupera. Hay una recuperación del tejido. Y además, este almendro tiene antioxidantes naturales. Entonces eso les ayuda muchísimo, ¿no? Y yo creo que esa es la idea, buscar esa producción que sea sustentable, que no impacte el ambiente, que sea natural, porque al final del día todo lo que utilicemos, también nosotros como consumidores finales de ese producto, pues lo estamos integrando, ¿sí?, a nuestro alimento. Y los peces y los crustáceos son un alimento de excelente calidad cuando hablamos de contenidos nutricionales, pero además de fácil digestión. El problema es que a veces van cargados con muchos materiales nocivos y entonces eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, hoy cuando tenemos enfrente esta pandemia, imagínate, ¿no? Repensar un poquito cuál es nuestra relación con los recursos naturales, porque yo creo, estoy segura, que lo que está sucediendo hoy en día, pues también tiene que ver con eso. Si te cuento un poquito, por ejemplo, hace 20 años se daban los primeros informes sobre una disminución en cuanto a los anfibios por el calentamiento global. Claro, porque son organismos muy sensibles de la piel y entonces empezó a crecer un par de hongos que por ahí los atacaba y hubo extinción de especies, ¿eh? Los anfibios bajaron muchísimo sus poblaciones. ¿Qué pasó 5 o 10 años después? Que empezó a aparecer chikungunya, Zika, infinidad de enfermedades que son ocasionadas porque se alteró esta relación presa-depredador. Ya no estaban esos anfibios que controlaban a las poblaciones de insectos y que esos insectos proliferaron y ahí al ir de un organismo al otro van generando o van pasando enfermedades. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros como investigadores tenemos que desarrollar, estrategias que sean sanas con el ambiente, que no impactemos, porque todo lo que nosotros podemos modificar va a alterar los ecosistemas. Por eso trabajamos tanto con los productores para que no se permita la introducción de especies exóticas, sobre todo en el caso de los peces ornamentales, que ya ves que pues los traemos de otros países. Cuando te voy a decir que en México vas a los ríos y encuentras un montón de especies que pueden ser utilizadas como peces ornamentales y que no las aprovechamos, ¿no? Fíjate que me gustó mucho esto que comentas porque el concepto que tenemos en la Coordinación de Extensión Universitaria, que es a donde pertenece el proyecto de divulgación, es qué tanto nuestros proyectos universitarios son amables para cuidar el medio ambiente, para lograr la equidad de género y para evitar la violencia, ir hacia una cultura para la paz. Entonces, ese es el concepto que estamos manejando en divulgación y veo que tu proyecto toca los aspectos completamente, porque en la medida en que los productores puedan tener sana su población acuícola, obviamente van a tener los recursos, que me estás diciendo que es muy grande la cantidad de dinero que se maneja por el cultivo de estos peces de consumo humano y los ornamentales, pero además me gustaría que abordaras un poco esto que decías de la mujer como una de las principales colaboradoras en la producción de la acuacultura. Fíjate que es bien interesante. En los últimos años que hemos trabajado con ellas, hemos visto, no es por demeritar el trabajo de los hombres. Los hombres siempre pues apoyan y pues la fuerza de un hombre no se compara con la de la mujer, pero las mujeres son bien aguerridas. A las mujeres bajan un proyecto para llevar a cabo
pues a lo mejor desempeño en sus granjas para mejorar sus instalaciones y lo cumplen y van por el que sigue. Desgraciadamente lo que hemos observado muchas veces es que cuando son hombres o se lo gastan en otras cosas y ya no se logra el objetivo. Y tenemos varios ejemplos ahí en Morelos. Tenemos a la señora Toya Valdivia, que es de las más aguerridas allá y que incluso ha ido a capacitarse a otros países y que la han invitado en foros extranjeros por lo bien que tienen sus granjas, que son sus granjas certificadas porque tienen buenas prácticas, porque tienen buena producción, porque además hacen divulgación, así como tú las ves de manera sencillas, hacen sus videos y divulgan su trabajo. Es maravilloso. También está la señora Raquel Perdomo, que pertenece al Comité Estatal de Sanidad Acuícola y que está trabajando pues mucho con ellos y que está en busca de proyectos no solo para los productores, sino para sus hijos, para la gente que está asociada y generando más proyectos acuícolas. Tienen ahorita el desarrollo de un proyecto que esté enfocado a jóvenes que no tienen empleo, por ejemplo, a que generen estos acuarios bonitos y que los puedan vender, o sea, generar una actividad para los jóvenes y que no se vayan hacia otras áreas negativas, ¿no? Entonces, te digo, son mujeres muy aguerridas y hemos visto, te digo, yo capacito continuamente, no solo en el estado de Morelos, en el estado de México. La última capacitación que hicimos fue en Aguascalientes y vimos que más del 50% pues son mujeres y de todas las edades. ¿eh? Y entonces vimos con gran alegría, por ejemplo, que una señora que ya tiene más de 60 años produce rana toro, produce tilapia, produce alimento vivo y además anda viendo qué más puede producir. ¿No? Y eso está padrísimo porque no solo le da fortaleza a esa familia de donde ella emana, sino porque se generan empleos, sino porque además hay unión en las regiones, porque se empiezan a conocer, se empiezan a ellos a generar propuestas, por ejemplo, de mejoras para su área, bajan recursos en conjunto, empiezan a socializar y empiezan a generar más y más proyectos. Y yo creo que eso es lo más importante de, de la participación de las mujeres, porque además integran a sus unidades de producción a sus hijos, les enseñan el trabajo. Pero además también hemos visto que muchas de ellas ya sus hijos están estudiando una licenciatura en biología o en hidrobiología, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la mujer es mucho más responsable. Entonces, cuando tú le das dinero a una mujer, es más, para un proyecto es mucho más fácil que asegures el éxito de este proyecto. Uh-huh. Bueno, oye, y otra pregunta. Bueno, este es un proyecto que evidentemente tiene la estructura del sistema modular, de nuestra UAM Xochimilco, de la extensión universitaria con proyectos muy específicos aplicados con comunidad. Eh, ¿Existe vínculo de tu parte con alguna otra disciplina de las otras divisiones o lo has considerado? Fíjate que, bueno, yo trabajo mucho con la doctora Aida Hartman y el doctor Jaime Bustos con la parte de biología molecular, pero también trabajamos ahorita con la parte de los extractos en planta piloto, o sea, sí hay. Trabajamos también con Iztapalapa, con la doctora Xochil Guzmán, por ejemplo. Que tiene que ver con toda la parte de histología, pero yo tengo una red académica con compañeros de Sinaloa, con Michoacán, con Tabasco, y que estamos haciendo proyectos y que hacemos trabajo colaborativo, porque sabemos que no lo podemos hacer solos. Entonces, y que eso también nos ha permitido bajar recursos que tú sabes que a veces son limitados y que, bueno, tenemos que comprar equipos que a veces no podemos en la institución y que eso nos ha permitido crecer. Y a mí me da mucho gusto también que, por ejemplo, esté yo trabajando con Brasil
Brasil estamos trabajando con acuicultura, con esto de nuevo sistema de cultivo Biofloc, y que ya hay una invitación para trabajar en Australia y en Asia con este nuevo sistema de cultivo, porque ¿qué crees? Que bueno, a mí como me encantan las bacterias, este sistema de cultivo del que yo te hablo, Biofloc, donde no necesitas hacer recambios de agua, pues muchos lo implementaron sin saber qué pasaba. Y pues sí te puedo decir con mucho orgullo que nosotros fuimos los que primero abordamos la parte de las bacterias y cómo se daba esa transformación de los desechos en ese tipo de sistemas, y que por eso nos han reconocido pues en otras instituciones, no solo en el país, sino en el extranjero, y hemos podido enviar a nuestros alumnos a hacer estancias y son bien recibidos. Entonces, para nosotros, eso es lo que busca, yo creo que un investigador, ¿no? Hacer esas redes y compartir con otros colegas lo que estamos haciendo. Claro, se me hace muy lindo porque manejas la parte de la investigación aplicada, teórica, la transmites a los alumnos, ¿no? La Sí, vinculas así es. con su formación, te vinculas con investigadores de otros departamentos académicos, con otras instituciones, construyen información que les permita obtener recursos, trabajas con comunidades haciendo la extensión universitaria. Entonces, en realidad, este proyecto tiene que ver con la docencia, con la investigación, Así con es. la preservación y difusión de la cultura. Así. Y a mí se me hace súper importante que se puedan conocer proyectos como este, que dan mucho la cara de lo que es el espíritu de la UAM Xochimilco, que es lo que tenemos que dar a conocer. Tenemos investigadores de alto talante, con una gran experiencia en investigación, en producción, que pues sí es muy importante que lo divulguemos y yo te agradezco mucho que lo hagas conmigo en esta No, al experiencia. contrario. ¿Y qué opinas de esta cuestión del COVID? ¿Cómo está afectando tu investigación, la pandemia? Claro que sí, que le está afectando. Fíjate que ahorita pues dejamos parados ahí en el laboratorio, porque yo en el laboratorio pues tengo mis tinas con peces y ya sabes, y no hemos podido verlos o atenderlos de la manera que se debe. Tengo unos ejemplares ahorita, reproductores como de 70 centímetros, Mm, que los teníamos preparados porque íbamos a dar un curso de modelos y íbamos a capacitar sobre la reproducción de esta especie que les ha costado trabajo a los productores y no lo hemos podido llevar a cabo. Pero además están los peces ahí y nosotros con el temor de que se nos mueran y son nuestros reproductores y no tenemos otros. Y bueno, sí hemos parado la investigación ahorita. Bueno, yo creo que la salud es muy importante, pero ahorita nos hemos dado la oportunidad de revisar datos y sacar esos documentos que tenemos pendientes. Hemos estado en contacto con los productores. Ellos entienden que ahorita pues no se puede llevar a cabo ni las capacitaciones ni el desarrollo de algunos proyectos, pero fíjate que ha sido muy interesante tener comunicación con ellos a través del WhatsApp. Hoy ujú. nos hemos comunicado, pues ellos siguen trabajando, sí les ha pegado muchísimo porque han bajado sus ventas muchísimo. Finalmente, los productores de peces de consumo pues tienen que comer porque tienen peces, pero ¿cómo mantienen las granjas? Porque muchos pagan renta, pagan luz, pagan agua, y sí se les ha complicado. Yo estaba pensando que lo que nos ha fallado en esta industria y con muchos productores es que no le hemos dado ese valor agregado a su producto para que lo puedan vender en una situación como esta. Por ejemplo, que pudieran vender el producto ahumado, que pudieran venderlo procesado y en lata, como se hace en otras regiones. Buscar esas estrategias yo creo que nos va a corresponder a nosotros porque seguramente no será la única contingencia que tengamos, ¿no? Ellos ya pasaron por una, fíjate que con el temblor, el anterior, pues también sí les pegó a sus granjas, se cayeron muchas granjas, les costó recuperarse y ahora viene esta etapa. Entonces yo creo que hay que diversificar su producto, que hay que buscar más estrategias, no solo que sean peces vivos,
sino que hay que buscar otras formas de que puedan comercializar su producto y que tengan recursos económicos para estas eventualidades, ¿no? Yo creo que. Sí, qué bien. Fíjate que estaba pensando que también sería bueno en algún momento vincularse con diseño industrial para Ajá. que puedan desarrollarles algunos implementos para tu laboratorio. Sería una gran experiencia para los maestros, los alumnos y conocer necesidades de biológicas, ¿no? De tu ámbito. Hagamos Ujú. el vínculo. Fíjate que yo tenía antojo desde que estaba la anterior rectora, yo hablé con ella, porque yo quería poner una unidad demostrativa ahí en Xochimilco. Si bien tenemos el CIVAC, que Ujú. el CIVAC ahí, pero de aquí a que vas al CIVAC y todo Sí, eso, pero algo que fuera representativo de biología ahí, en el espacio de biología. Y yo decía tener un tipo de estanques tipo invernadero, donde se pudiera ver la producción de peces, que estuviera manejado por los propios alumnos como servidores sociales, claro. y que además ahí mismo se pudiera dar la capacitación a los productores para que eso nos permitiera seguir manteniendo ese sistema. Eh, Desgraciadamente no hay muchos espacios en la universidad, pero por ejemplo, tú vas a otras universidades, Tabasco, en la UJAT, y caminas por los pasillos y ves cómo están cultivando el peje lagarto, por ejemplo. Entonces yo creo que biología tiene muchas cosas bien bonitas, pero que no, a veces no las hacemos tan visibles. Y entonces yo creo que teniendo una unidad así demostrativa, donde se tuviera todo lo que, porque además somos muchos profesores los que nos trabajamos en organismos acuáticos, que pudiera ser ahí bien bonito que la gente pudiera, que nos visitara, pudiera ver todo lo que hacemos, sería padrísimo. Pero además que fuera también para capacitación de los propios productores, pues a mí me gustaría mucho y fue en un momento, yo se lo comenté a la doctora Alfaro y sí estaba muy interesada, pero no logramos encontrar el espacio, ganar ese espacio adecuado para llevar esa unidad, pero bueno, lo seguiremos intentando. Claro que sí, yo creo que ante esta contingencia y se abren oportunidades como esta que tenemos en este momento y quizá volver a replantear como esta vida más amable en la universidad, donde ya no sean los espacios cerrados, ¿no? Sí, Donde tengamos una universidad viva. De por sí nuestra unidad es muy bella, pero que pueda mostrarse en la vida cotidiana parte del trabajo universitario que se realiza en investigación para que lo sentamos propio. Entonces, yo así es. creo que esa es una de los proyectos que hay que seguirle dando seguimiento, perdón la Cauce, redundancia, ¿verdad? para ver si se reconforman las cosas después de este periodo que hemos estado buscando nuevas oportunidades, como la que tuve. Yo te agradezco muchísimo, no sé si quieres agregar algo. No, pues nada más agradecerte. Yo creo que este es un espacio bien bonito porque, te repito, a veces ni siquiera conocemos lo que hacen los compañeros y bueno, divulgar nuestro trabajo. A veces vivimos más en la universidad que en nuestras casas, ¿no? Exacto. Entonces, amamos a nuestra universidad, amamos a nuestro laboratorio. Ya no sabemos qué hacer porque queremos regresar al microscopio y queremos ver y queremos hacer, pero pues yo creo que estos espacios son bien importantes, que nos permitan dar a conocer todo lo que hacemos, que aunque ahorita es muy breve, yo creo que es bien interesante. Si nosotros conocemos lo que hacen todos, a lo mejor nos podemos vincular y hacer proyectos todavía mucho más interesantes, ¿no? Seguramente que sí. Pues yo te agradezco mucho esta entrevista y esperemos que pronto más gente pueda conocer lo que tú haces de proyecto, sobre todo quien no está metido en la biología y que ya nos explicaste que hay que buscar una dieta sana para los peces que nos comemos y para aquellos que Así es. de ornato, los que los tienen o no. Y es muy lindo saber que se les da alimentación especial, ¿no? Eso, Sí, sí, se les da alimentación especial. Si bien en el mercado hay muchas dietas ya comerciales, pues siempre es bueno identificar los requerimientos de las especies y cómo puedes mejorarlas, porque eso no solo mejora la producción, sino pues también la salud del consumidor final, que es a lo que buscamos y sobre todo cuidar el ambiente.
¿no? Pues muchas gracias, Carmen. Muy Nada. linda por participar y esperemos pronto que se hagan proyectos lindos que den la representación de lo que es la UAM Xochimilco ante el mundo. Buenas Muchas gracias. Buenas tardes.